Segundo programa de Políticamente Incorrectos dentro de la campaña electoral, y es que los candidatos nos comienzan a visitar. Hoy tenemos desde Quito a Elsa Guerra, quien es la primera candidata para la Asamblea Nacional a nivel nacional, valga la redundancia, por el Partido Socialista Ecuatoriano, la lista 17. Quisiéramos conocerle un poco más a Andrea y me parece importantísimo que nos cuente un poco de usted. Hola Carmen, muchas gracias y un abrazo a todas las personas que nos están mirando. Pues sí, Elsa Guerra Rodríguez, tengo raíces en Cuenca y soy muy feliz de estar en este espacio, mi familia maravillosa, esta ciudad de personas muy trabajadoras, que tiene un patrimonio cultural increíble, pero que también ha sido muy olvidada por muchos representantes de la Asamblea y el Gobierno Nacional. Y por eso hoy estamos para contarles que tenemos una gran propuesta para recuperar al Ecuador. Y eso tiene que ver con personas que justamente están soñando, pero también están trabajando para que ese Ecuador con seguridad y con reactivación económica para todos y para los jóvenes sea posible. En este caso Elsa Guerra, pues yo soy como muchas mujeres de este Ecuador que trabaja para comer, pero que está cansada de sus viejos políticos, y no me refiero a la edad, sino a las prácticas, que lo que han hecho es usufructuar de nuestro trabajo. Queremos hacer un cambio en la Asamblea Nacional y para eso nos hemos formado, nos hemos educado. Yo vengo de una familia trabajadora, de una madre coraje que educó sola 5 hijos, y gracias a ella y a la educación pública de este país me pude educar, me pude formar. Soy abogada. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y un PhD en Derecho y alrededor de 9 años de experiencia en el sector público en el campo educativo. Pero sin duda alguna, yo creo que la mejor carta de presentación de la lista 17, liderada por Pedro Granja, es que no tenemos ningún pasado de corrupción. Y eso nos permite, así como caminamos con libertad por la calle, llegar a la Asamblea y legislar y fiscalizar, tomando como centro los problemas de la gente. No le deben nada a nadie, no están comprometidos a nadie. ¿Hay alguien atrás de Elsa que esté manejando o no? No, yo no tengo padrinos de la vieja política, mis manos no están atadas. A mí lo que me mueve es justamente los grandes problemas que estamos viviendo. Hoy tenemos la mayor crisis de la historia del Ecuador, en cierta forma, porque se nos ha ido la luz, en muchos sectores no tienen agua. Estamos en una ruptura del orden constitucional, hay falta en la democracia, pero sobre todo tenemos políticos que lo que han llegado es justamente no a trabajar. Mira, apenas llega el gobierno de Noboa con la Asamblea Nacional, ¿y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Condonó la deuda a los grandes millonarios de este país y por otro lado puso el peso de la crisis en el bolsillo de los ecuatorianos cuando incrementó el IVA. Y eso lo que ha provocado es que la canasta básica familiar cueste más, que ahora cueste más la vida. Y mira, nosotros hacemos una política de territorio, mi querida Carmen, y ya lo que está pasando es que la gente no tiene para comer. Eso está pasando. El otro día en un lugar de la Amazonía hablaba con una madre, al igual que un caso parecido en una parroquia de Quito, y ellas decían, es que el presidente dice, si te esfuerzas puedes comer postre, pero ¿cómo le digo a mi hijo? Ándate a dormir sin cenar. Eso está pasando en la realidad de nuestro país y eso es lo que queremos cambiar. Me dejó 2 inquietudes, aunque no me iba a ir el por qué, el para qué y el tanta preguntadera. Llama la atención cuando yo tengo en mi estudio personas que son preparadas, que tienen su trabajo estable, eres docente, revisé que estabas también en la Universidad Simón Bolívar, que tienes tu hoja de vida y que, digamos, en teoría podrías vivir sin la política. Y cuando esas personas deciden meterse a ese fango político, como le digo yo, a embarrarse, porque desde el día en que das el primer paso te debe pasar, te comienzan a funar, como dicen los chicos de las redes sociales. Otra más para robar y sin conocer a la persona. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué motiva? Porque, a ver, lo que acá en Políticamente Incorrectos pretendemos es que la gente no le tema a la política per se. Sí, los politiqueros y los políticos de turno que nos han tocado han sido malos, pero la política no es mala. Todos hacemos política en nuestra vida. Pero ¿qué hacer para que cambiar esa política? Yo les digo, involúcrese. Láncese al ruedo, ensúciese, no nos queda más. Ensúciese en el hecho de que sin conocerle le digan cualquier cosa. Pero de ahí, cuando usted salga, demostremos que es posible hacer buena política. ¿Qué le motivó? ¿Cuál fue esa principal gran motivación para Elsa? Ver a los niños trabajando en la calle y sin poder acceder a una educación de calidad.
Mirar que ahora los niños están siendo secuestrados por el crimen organizado, inclusive desaparecidos por la fuerza pública. Eso me ha movido. Me ha movido el hecho de que vivimos en una sociedad completamente desigual, donde ¿quiénes son los que llevan la consecuencia de esta mala política, de este cáncer de la política? La gente de a pie que paga sus impuestos, que está trabajando todos los días, pero que es olvidada, que solo es utilizada para un voto, pero que luego es excluida del gran cambio del país porque se legisla y se gobierna para pocos y habitualmente para los grandes millonarios. Eso es lo que mueve mi corazón. Mira, querida Carmen, lo que tú dices es completamente cierto. Yo he luchado mucho para ir construyendo una carrera académica y me siento muy orgullosa del trabajo que he realizado, pero no puedo quedarme cruzada de brazos mientras estamos viviendo una crisis, hambre y pobreza en nuestra realidad. Y por eso es que tenemos que ser esa semilla del cambio, esa semilla de la transformación, y eso es lo que quiero hacer en la Asamblea Nacional. A mí no me seduce el poder, a mí no me seduce el dinero, a mí lo que me mueve es realmente que la gente sea escuchada, que esa asamblea realmente cumpla con su trabajo y que represente a todos los sectores, a la persona que acabamos de encontrar cerca del centro de Cuenca y que nos está diciendo que no tiene trabajo, que tiene una idea brillante de emprendimiento, pero que ha sido olvidada por los gobiernos locales y por los gobiernos nacionales. En esa línea queremos trabajar. Al docente que le escuchamos hace 2 semanas en Guayaquil y que dice que quiere enseñar con libertad, pero que le están vacunando. E inclusive a la persona, a la mujer que está vendiendo en la tienda de al lado y que no puede reactivar su economía porque tiene que pagar una vacuna cada mes para poder sobrevivir, para poder estar sin miedo por las calles, porque tenemos miedo ahora de recibir una llamada y que esto suceda. Y yo voy a tomar tus palabras, Carmen, porque hoy es el momento en que los jóvenes tenemos que tomarnos la política. Yo te pregunto a ti, Carmen, ¿a quién crees que favorece el hecho de que miremos que la política es un espacio de cáncer, es un espacio donde se ve el robo, es un espacio completamente desprestigiado? ¿A quiénes beneficia esta idea o esta construcción? Yo les he dicho clarito a mis amigos que nos escuchan, esto solamente beneficia a los mismos de siempre, porque entonces la gente nueva, la gente limpia, la gente preparada, la gente capaz, la gente valiente no va a querer estar en ese mismo saco, porque cuando uno da el paso a la política de elecciones le ponen lamentablemente en ese mismo saco. Pero yo siempre les digo, no podemos permitir que nadie polarice estas elecciones. No hay 2 candidatos, no hay 2 candidatos. Hay varios candidatos. Hoy más que nunca tenemos opciones para elegir. No sé cuándo se inventaron esto del voto útil y que si no voto él, gana él. Y viene el cuco. O sea, y del negociado de las encuestadoras también. Completamente. Las encuestas están hechas a la carta. Según quién paga la encuesta, están los resultados y le ponen al que quieren primero, al que quieren segundo, y por ahí meten y dibujan y tanta cosa. No podemos caer en eso de ahí. Primero, yo les decía, y conversábamos antes de comenzar este podcast con Jeremy aquí, decíamos, a este día tenemos un 40% de indecisión. O sea, casi la mitad de ecuatorianos no sabemos por quién van a votar. Y permitir que algunos medios digan, está entre A y B, está entre blanco y negro. No, señores, tenemos 18 candidatos presidenciales y tenemos opciones y perfiles, 18 candidatos que encabezan las listas. No, en las nacionales 12. son mal. Son 12 menos. Candidatos. Son 12 candidatos que encabezan la lista nacional de asambleístas y acá en el Azuay tenemos 17 opciones para candidatos a asambleísta por el Azuay. O sea, opciones hay. No se ponga en el papel cómodo de que otro le dé pensando, de que otro le dé leyendo, de que otro le dé investigando y vote por el que el otro dijo. No, usted tiene que leer, usted tiene que investigar, usted tiene que escuchar y para eso está este espacio, para que nos escuche un poquito nada más. Definitivamente. Miren que hay personas sanas. Hay personas que estamos trabajando todos los días por rehumanizar la política en este país, porque realmente personas con ética y personas honestas lleguen a esos espacios, pero también depende de ustedes, depende de que miremos cuáles son los perfiles que están apostando para la Asamblea Nacional, para la presidencia de la República. Yo
pues he trabajado mucho en la defensa de los derechos desde que tengo 17 años. Desde ahí he estado, por ejemplo, en las calles o en distintos espacios, por ejemplo, defendiendo el pago del medio pasaje. Porque si no pagábamos el medio pasaje, realmente no podíamos estudiar. Fui presidenta de un consejo estudiantil de uno de los colegios más emblemáticos de Quito. Y luego en la Universidad Central, por ejemplo, fui presidenta de la AFU, de la Asociación de Mujeres de la Central. Ay, y ahí luchamos. Sí, ay, qué chévere, qué bacán. Sí. Y ahí luchamos, por ejemplo, contra el acoso sexual o porque tengamos una ley orgánica de educación superior que permita que se amplíe el cupo, la matrícula y que todos los sectores puedan estudiar y sobre todo los sectores más empobrecidos. Hemos estado defendiendo los derechos de las diversidades sexogenéricas. Yo formé parte del grupo que luchó por el matrimonio igualitario en este país. Entonces hemos estado todo el tiempo en la defensa de los derechos, ahí con todos los sectores. Y esa idea de tener conciencia social y de saber los problemas de las personas es importante, porque cuando llegues a la asamblea vas a representar y vas a defender a estos sectores sociales y vas a buscar formas de resolver esos problemas. Eso es lo que queremos hacer. Entonces yo les pido de todo corazón que miren estas opciones, porque si queremos que el Ecuador cambie, tomemos decisiones diferentes. Ya le dimos la oportunidad a Noboa y ¿qué ha pasado? Un gobierno lastimosamente incompetente, incapaz, que no resolvió a tiempo la crisis energética. ¿No? Mucha improvisación en todos los perfiles que ha colocado. Y yo cuando hablo de improvisación muchas veces sí hablo de la capacidad o de la... Tienen su título, tienen su maestría, pero no saben ejercer. No saben poner en práctica. Y también hay, en cambio, las personas que sin tenerlo saben hacer. Pero hay que hacer un mix de estas cosas y buscar capacidad, honestidad y valentía. Para mí esas tres cosas son claves en un político que decida ponerse en cualquiera de los cargos de elección popular. Elsa va de buscar el poder ejecutivo, que es una prefectura de Pichincha, a entrar al poder legislativo. Hay un cambio abismal entre las funciones de estos dos poderes del Estado. Sin embargo, lo primero que se hace cuando se llega a la asamblea es o dejo la camiseta y me vuelvo independiente o me uno a alguien para hacer bancada. El tema de las bancadas tiene un peso increíble. Si no son, me parece que 12, 13 personas no se puede conformar una bancada, y si no hay bancada, no tiene el mismo peso, no puede apoyar. Y, como siempre les digo, no se pueden dividir la torta que es nuestro país, y no pueden negociar gobernaciones, y no pueden negociar los puestos en las direcciones provinciales de educación, del Ministerio de Transporte, del MIES y tanta cosa. Así de simple es, y así de políticamente incorrectos somos aquí. Llamamos a las cosas como son. Así son los pactos de la asamblea. Y Elsa decía cuando comenzó, lo primero que hizo Noboa fue No, lo primero que hizo Noboa fue llegar y pactar. Y por eso me quiero desviar de este tema. Fue llegar y pactar. Pactó con el Cuco, que fue por el que no le eligieron. La gente dijo, no queremos, vamos a votar por él para que no venga el Cuco. Y pactó con el Cuco. O sea, traicionó a todos los votantes. Pero como la memoria política de la gente es corta, se olvida. Entonces se unió el Cuco y el nuevo presidente hicieron un gran frente, se dividieron las comisiones. A ver, yo como voy a personar las deudas a mis grupos económicos y como voy a mandar leyes de carácter económico urgente, entonces para mí denme las comisiones de la asamblea económicas. Y los otros, como yo tengo un montón de prófugos y un montón de gente con rabo de paja, entonces a mí denme las comisiones de justicia. Y estamos en paz. Dos grandes grupos, así se dividieron la asamblea. ¿Qué va a hacer Elsa cuando llegue? Yo pienso que Elsa va a llegar a la asamblea. ¿Qué va a hacer Elsa cuando llegue a la asamblea para romper estas prácticas? Vamos a llegar gracias a su apoyo, y aprovecho para que miren nuestras redes sociales en Facebook, TikTok, Instagram. Por favor, miren Elsa Guerra y las propuestas que está planteando para construir una vida diferente para el Ecuador. Mira, yo creo que hay que dar un salto hacia la madurez política. Nosotros no creemos en esa política que se encierra en un hotel 5 estrellas a negociar por los intereses de un partido o de ciertas élites económicas por sobre las necesidades de la gente. Tampoco creemos que esa idea de pactar le ha ayudado al país, porque eso es lo que ha provocado la gran crisis. La crisis económica se sostiene por una crisis de esa vieja política que tenemos que dejar en el pasado, que representa a Noboa, pero que también representa muchos sectores del correísmo, entre otros. Esa es la realidad. Nosotros lo que sí creemos es que necesitamos un proceso de legislación para los casi 18 millones de ecuatorianos, que necesitamos hoy más que nunca tender puentes y no levantar muros. ¿Y qué significa eso? No es cerrarnos a pactar, sino conversar.
con todos los sectores políticos, pero también con las organizaciones sociales y con todos los grupos interesados en la legislación en un espacio abierto y democrático. Eso sí nos parece que es importante y forma parte de la madurez política. Significa, por ejemplo, que ahora que se va a discutir el Código de Trabajo, porque hay varios proyectos de Código de Trabajo, se convoque a los representantes de sindicatos, a los ciertos sectores de trabajadores, a los sectores empresariales, por ejemplo, y también a los sectores que representan a los trabajadores autónomos, a los desempleados de este país, porque sabemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo digno en este país, y que así construyamos algo diferente que pueda justamente resolver en el marco de las desigualdades estructurales. Eso es lo que queremos hacer, una política del diálogo, pero ese diálogo tiene que ser transparente, con las puertas abiertas, para que toda la ciudadanía conozca y participe, porque yo pienso, Carmen querida, que el mayor problema que tenemos es que cuando alguien llega a la asamblea ya no representa a nadie. Y eso pasa, por ejemplo, en algún momento queríamos presentar un proyecto que es uno de los casos emblemáticos que yo levanto, que es la Ley General de Víctimas. Y esa Ley General de Víctimas tiene que ver justamente porque en el Ecuador existen muchas víctimas del crimen organizado. El gobierno de Noboa dice casi 7,000 muertes en este año que acaba de terminar, pero son muchísimas más. Tenemos 4 niños que ya no solo están desaparecidos, sino que fueron asesinados. Y muchas organizaciones de derechos humanos dicen son muchísimos más desaparecidos. La Ley General de Víctimas, por ejemplo, plantea la necesidad de reparar a aquellas madres que perdieron a sus hijos o aquellos hijos que perdieron a sus madres, de pensar entonces en romper la impunidad del sistema de justicia y que el Estado sea responsable por las acciones o omisiones con políticas claras de no repetición para golpear al crimen organizado. Nosotros, por ejemplo, queríamos impulsar ese proyecto de ley, pero no encontramos un asambleísta que nos represente, porque lastimosamente llega la asamblea y luego no representa a nadie sino a sus propios intereses. Eso tiene que quedar en el pasado. Pero aquí viene de la mano con la capacidad con la que la mayoría de asambleístas cuentan ahora, ¿no? O sea, tenemos a personas, como digo, yo no es que valoro muchísimo, sobrevaloro los títulos, no. Pero llegan personas sin saber leer ni escribir, así tengan diplomado, así tengan masterado, así tengan PhD. Y esa gente que da vergüenza, además de escucharlos, porque a mí me tocó, yo estuve en la asamblea 1 año en la Comisión de Fiscalización y Control Político, y me daba vergüenza escucharle a uno de nuestros asambleístas azuayos que no podía leer. O sea, no podía pararse y leer. Entonces, si tenemos esa capacidad en la asambleísta, conocí a otro asambleísta que no podía presentar un proyecto de ley porque no entendía nada. Entonces, si usted quiere, tráigame listito, todo listo, todo para que pase, porque no me voy a arriesgar a poner algo que no pase. Y para ver si un asesor que tenía, porque el otro nunca le conocí, ya saben por qué, porque nunca estaba, solo estaba en la nómina. Así que los que no saben les cuento. Qué terrible. Entonces, realmente. Eso es lo que pasa, ¿no? Porque la gente gana con los impuestos de la sociedad ecuatoriana. Exacto, nosotros pagamos el sueldo de ellos y por eso es importante que nosotros exijamos a los políticos. Entonces, tener esta calidad de asambleístas le ha hecho muchísimo daño al país. Yo soy sincera, cuando veo a una persona preparada, que sabe de lo que está hablando, entonces es como que tengo una esperanza, una luz al final del túnel y digo, wow, comienza gente preparada a presentarse, y sobre todo cuando no tiene por detrás un escándalo de corrupción y cosas por el estilo que empañen ese buen nombre, ¿no? Entonces tengo esperanza en gente como Elsa que pueda llegar a la asamblea y que pueda realmente saber lo que está haciendo, aunque yo también soy de la idea de que, y aquí quiero conversar, ¿cómo debería ser la conformación de la asamblea? ¿Multidisciplinaria, varias profesiones, o Elsa es de las personas que piensa que deben ir solo abogados? Mira, yo pienso que hay que reinstitucionalizar la Asamblea Nacional, que hay que poner la casa en orden. Y la casa en orden tiene que ver con varios factores. Primero hay que revisar la remuneración. ¿Cómo es posible que en el Ecuador el 10% de la población viva con $2.57 al día y tengamos asambleístas que ganen más de $4,000 sin hacer mucho, pensando solo en la tecnocumbia? Yo respeto mucho la tecnocumbia, me gusta, o en el bizcocho, o en el manjar, y no enfocándose en legislar y fiscalizar, que es su trabajo. Eso hay que cambiar. Hay que revisar la remuneración de tal manera que el tema económico no sea un tema que seduzca a ciertos sectores que vayan a no exactamente trabajar. Eso hay que cambiar.
pero además también hay que generar un sistema de valoración de la gestión de los asambleístas que no solo mire estadísticas, sino que pueda significar luego procesos de fiscalización interna de los propios asambleístas. Cuando no cumplen su trabajo, ¿cuántos asambleístas presentan proyectos de ley? ¿Cuántos hacen pedidos de información? O sea, sí hay esta base de datos. No recuerdo, ya me voy a acordar. Exacto, pero que no solo sea estadística, no sino que tenga que ver con el cumplimiento o incumplimiento de las funciones que tiene un asambleísta, porque un asambleísta también cumple un ejercicio de servicio público, recibe plata de los ecuatorianos y tiene que cumplir con su trabajo. Ir a la asamblea es trabajar, no robar. Tuvimos a un expresidente de la asamblea que hoy es candidato a la presidencia que tuvo un porcentaje bajísimo de asistencia, creo que era casi el 50%, bordeaba el 50% más o menos. Entonces, está ganando, yo sé que cuando no asisten les descuentan y tanta cosa, pero entonces, si no está comprometido, si no tiene tiempo, si no tiene chance, como decimos acá, de un pasito al costado para que alguien que quiera meterle el hombro a este país lo haga. Entonces, eso sí es verdad. Esta institución que hace la evaluación a los asambleístas existe. ¿Cuántas sesiones asistió? ¿Cuántas comisiones asistió? ¿Cuántos proyectos de ley? ¿Cuántos proyectos de fiscalización? Y yo tenía asambleístas que sacaban cero sobre cero. 0 proyectos de ley, 0 casos de fiscalización. Tenían una asistencia del 50%, eran multados en las comisiones, pero no les importaba. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que hay muchos asambleístas que ni siquiera van por esto del sueldo. El sueldo es la chaucha, como decimos acá. El sueldo es la chaucha. Ellos van por los grandes negociados, por los puestos. El señor del maletín. Este grupo de asambleístas maneja las hidroeléctricas, este grupo de asambleístas maneja la justicia, este grupo de asambleístas del Banco Central. Y como tenemos un estado tan grande, realmente se da para que el pedacito de pastel avance para todos. Ahora, mi querida Carmen, yo estoy de acuerdo contigo. Sé que hay un observatorio que justamente se encarga de revisar la parte estadística. Creo que tenemos que ir un poco más allá hacia la parte de evaluación, inclusive de sanción a quienes no cumplen su trabajo en la asamblea. Pero yo quiero ir como de este diagnóstico tan complejo, que significa que la Asamblea Nacional sea el espacio como más desprestigiado, el nivel de aceptación es súper bajo, y tienen toda la razón, a dar un paso de la indignación a la esperanza. Así es. Y me parece que esta idea de la esperanza es importante porque obviamente la Asamblea Nacional es fundamental, es una función del Estado, y esa función del Estado nos ayuda a tener leyes que justamente nos ayuden a organizar el papel del Estado, las relaciones del mercado, las relaciones sociales, el ejercicio de derechos. Y bueno, ahí me sale un poco la abogada constitucionalista, pero ¿cómo logramos realmente que esto cambie en el país? Y creo que ahí sí, nuevamente nos vamos a la idea de mirar otras opciones políticas, de mirar partidos como el Partido Socialista Lista 17, que justamente siempre ha estado ahí trabajando por los sectores más invisibilizados de esta sociedad. Yo creo que pues obviamente le hemos dado oportunidad a asambleístas que han estado 10 años, 15 años usufructuando de nuestros impuestos, y yo creo que si no han cumplido su trabajo, tienen que irse. Esa es la realidad. ¿Quién va a contratar a un trabajador que no trabaja? Solo los ecuatorianos cuando vamos a las urnas. Sí, y más allá de que entre o no Elsa Guerra, yo espero contar con su apoyo, pero es un asunto de carácter ético. ¿Cómo una persona ética puede estar tanto tiempo sin ser eficiente en su trabajo y que eso logre realmente cambiar la situación de desigualdad de nuestro país? Vamos rapidísimo a lo que tú decías. Esta esperanza en el pueblo sin duda viene de la mano de las propuestas que cada uno de los candidatos tienen. ¿Cuáles son tus principales propuestas para la asamblea? Pero aquí, como estamos en políticamente incorrecto, yo te digo que si tú me dices algo que no le compete al asambleísta, te lo voy a decir. Legislar, fiscalizar. Puedo aceptar incidir en la política pública y puedo aceptar aprobar el presupuesto del presidente. Pero dentro de ese marco, ¿qué va a hacer Elsa? Bueno, nuestra propuesta busca recuperar al Ecuador. Y para recuperar al Ecuador necesitamos por lo menos impulsar 3 ejes. Un Ecuador seguro, un Ecuador libre de corrupción y un Ecuador que educa, que emplee y que genere reactivación económica. Sobre el tema de la seguridad. ¿Por qué ponemos sobre la mesa la seguridad? Porque, como habíamos hablado, la gente tiene miedo ahora de salir de las calles, de recibir una llamada, porque nos están matando todos los días. A las
mujeres nos matan cada 26 horas en el Ecuador. Hace 2 años pasaba cada 44 horas y eso nos debe importar. La tasa de mortalidad infantil ha aumentado un 640% y la mayoría por armas de fuego. Las escuelas se han convertido en espacios inseguros, llenos del microtráfico, de las redes de reclutamiento infantil y del abuso sexual. Por eso tenemos que cambiar las condiciones de raíz. En el marco del Ecuador Seguro vamos a impulsar, como tiene que ser, una mano firme contra el narcotráfico y los vacunadores. Y para eso vamos a impulsar algunas acciones específicas. Primero, una reforma parcial del artículo 162 de la Constitución de la República del Ecuador que permita justamente fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para la militarización de los puertos, porque sabemos que son las embarcaciones llenas de droga que salen de nuestro país las que alimentan la economía criminal. Hay que cerrarles el grifo de el enriquecimiento de las bandas delincuenciales. ¿Para qué? Para que tengan menos efecto en el Estado y en la política, porque ahora tenemos lastimosamente partidos donde el narcotráfico está dirigiendo los partidos, ¿no? Donde está dirigiendo el sistema de justicia. Entonces queremos romper, cortar no solo los tentáculos, sino golpear la cabeza y el corazón, y eso tiene que ver con la economía criminal. Además de que el lavado de activos en el Ecuador anualmente está entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Para eso, entonces, primero la militarización. Se acabó la fiesta de los puertos, de los narcoavionetas, y obviamente no podemos volver a repetir lo que está pasando con este escándalo de los narcobananos, ¿no? Porque eso está pasando en la realidad de nuestro país. Pero además vamos a una segunda acción específica que no solo es depurar, sino eliminar el SNAI. Porque el SNAI lastimosamente ha sido el espacio donde se ha sostenido el crimen organizado. ¿Dónde está ahora el control de mando de las bandas delincuenciales? En las cárceles de nuestro país. Antes las cárceles sí eran universidades del crimen. Luego lastimosamente se convirtieron en cementerios humanos. Pero ahora es el central de mando del crimen organizado. Exacto. Desde ahí, todo pagado encima. Exacto. Desde ahí se decide a quién secuestrar, a quién extorsionar o a quién asesinar en nuestro país. Por eso necesitamos cambiar el SNAI por una institución especial que sea dirigida por la fuerza pública, incluida justamente la fuerza militar de nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? A través de la Dirección Nacional Antimafias, que es una institución de carácter estratégica con cooperación internacional que está siendo impulsada por Pedro Granja. Ustedes saben que Pedro Granja es el único de los candidatos que tiene un título de maestría en luchas antimafias, que ha asesorado a otros países como Italia en la lucha contra el crimen organizado, y tenemos todo un plan integral para que esto sea efectivo. Pero además de impulsar estas acciones de mano firme, también queremos impulsar una mano extendida, y eso significa inversión social. Una pregunta: ¿es la base social que sostiene el crimen organizado y que es dirigida por los cabecillas? ¿Quién es? Los sectores más empobrecidos de este país. Los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, de trabajar, que están siendo cooptados. Por lo tanto, tenemos que evitar que eso suceda. Y para eso, entonces, nosotros queremos romper el embudo que no permite que los jóvenes podamos acceder al empleo y a la educación. Esa es una propuesta integral que queremos impulsar. Seguridad, lucha en contra de la corrupción y todo el ámbito social, ¿no? Educación, sí. Salud y... Educación, empleo, salud, reactivación económica. Mira, solo para cerrar el primer eje, obviamente eso implica reformas normativas. Vamos a reformar, además de la Constitución, la Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado y también el COTAD. Y yo quiero tomar un poco lo que tú decías de mi experiencia. Yo fui candidata a la prefectura de Pichincha. Nosotros nos enfrentamos a las grandes billeteras de la provincia de Pichincha, pero con ideas, luchando paso a paso, recorriendo toda la provincia. Logramos tener un cuarto puesto, 130,000 votos de personas que creyeron en esta opción de cambio para Pichincha. Ahora estamos impulsando el tema de la asamblea. Y yo denunciaba, por ejemplo, cómo en ese espacio la prefecta nunca se sentó con el presidente para coordinar un plan integral de seguridad para la provincia. Entonces, también necesitamos reformas específicas en el COTAD que permitan
obligar, digamos, que el gobierno nacional y los seccionales articulen de mejor manera los planes provinciales y cantonales de seguridad, que como sabemos significan varias cosas. Significa que, por ejemplo, el alumbrado público exista en muchos sectores porque eso permite evitar o bajar los índices de inseguridad, que los policías obviamente tengan las condiciones mínimas para hacer el patrullaje. Sabemos que eso no pasa en muchas realidades de nuestro país, y obviamente generar un plan nacional antivacunas. Tenemos que golpear a los vacunadores porque son los que están extorsionando y no nos dejan vivir con dignidad. Completamente claro y entendible, ¿no? Porque muchas veces me vienen, es que vamos a cambiar la ley para que haya seguridad. Sí. ¿Qué ley? ¿Cómo así? ¿Cómo va a impulsar? Entonces ahí es cuando ya no me gusta seguir conversando, pero está entretenida la charla del día de hoy. Así que muchas gracias por tu deferencia. El segundo tema, corrupción. Para mí, no sé, corrupción, justicia, va como de la mano, ¿no? ¿Cómo van a hacer ahí? Bueno, mira que el otro objetivo o el otro papel que cumple la Asamblea es el tema de la lucha contra la corrupción y la fiscalización. Nosotros estamos planteando un sistema nacional contra la corrupción, que ha sido impulsado por la Comisión Nacional Anticorrupción en nuestro país y que tiene varios ejes. Por ejemplo, reformar la ley de contratación pública para revisar ciertos procedimientos de la contratación pública donde se potencia la corrupción, es decir, donde se roba, donde hay las coimas, donde se da toda esta red también que de una otra forma sostiene la delincuencia, porque nosotros tenemos que luchar contra los cabecillas de las redes criminales, pero también tenemos que luchar contra los delincuentes de cuello blanco que no solo roban nuestros sueños y luego llevan la plata a los paraísos fiscales. Ahí también hay que trabajar. Una acción concreta de fiscalización que vamos a impulsar es desvelar, evidenciar un caso escandaloso en la historia de la educación. Se trata del caso de las escuelas tipo milenio prefabricadas. Tenía que construirse 200 escuelas, a la final solo se construyeron 19, la mayoría ya no existen. Eso ha significado el pago de $85 millones a una empresa china. Siendo quienes los más perjudicados, la niñez de este país. De que 210, ¿cuántas? De 200 escuelas solo se construyeron 19 y muchas mal hechas que ya no existen. Y miren, los perjudicados son los niños de este país que deberían tener una educación de calidad y no la tienen por malos funcionarios, por malos políticos, y donde se pierde plata que podría ser invertida en educación, en salud, en reactivación económica, en seguridad. Y yo siempre digo, ¿no? Las escuelas del milenio, algunas podrán funcionar, las que son en los centros poblados, pero hacer lo que hicieron a la ruralidad, ponerle una escuela a 2 horas, a 3 horas, cuando antes estaban las escuelas de un solo profesor, pero que ahí es en donde podían aprender los niños. Vemos cómo hoy estamos pagando las consecuencias, porque los índices de analfabetismo crecieron, el porcentaje de niños que acceden a la educación disminuyó muchísimo y los dejamos indefensos para que hoy sean presa fácil para el crimen organizado. Entonces esto es muy importante, entrar a fiscalizar esos casos. Y bueno, es que en realidad en fiscalización donde tú le pongas el dedo sale pus. El caso que tú vayas a destapar vas a encontrar una más grave que otra y la una opaca a la otra. Y hay que ir con valentía, Carmen, porque me parece que es necesario evidenciar que si el 99% de los ecuatorianos somos transparentes y luchadores, tenemos que ese grupo, esa clase política que ha hecho tanto daño, entonces justamente devuelva lo robado. Y mira cuánto perdemos en corrupción, entre 5.000 y 7.000 millones anualmente en el Ecuador. Esa plata los impuestos de las personas que podrían ser invertidos en necesidades sociales se está perdiendo y tenemos que ir hacia esa línea. Solo para cerrar, obviamente la fiscalización del tema educativo tiene que ir articulado a una reforma integral del sistema educativo, porque yo soy educadora y para mí la educación es la base del desarrollo. ¿Qué está pasando? Es necesario romper el embudo que no permite que los jóvenes accedan al campo del empleo y a la educación. ¿Qué vamos a hacer? A reformar el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para pasar de un bachillerato diversificado a uno unificado con conocimientos técnicos, de tal manera que los jóvenes también puedan aprender auditoría, contabilidad, mecánica, y que luego puedan vincularse al campo laboral aquellos que no puedan o no quieran entrar a la universidad
potenciando los incentivos de las empresas para que les contraten. Pero también algo que es muy importante, yo quiero contarles, porque parte de mi vida ha sido sentir las necesidades de la sociedad. Y pues yo siempre digo que gracias a la educación pública puedo educarme, pero también a la posibilidad de que exista cupo para estudiar en las universidades. Condición que no ha pasado. 80,000 jóvenes anualmente no pueden entrar a la universidad pública. Tenemos que ampliar el cupo de las universidades públicas de este país. ¿Y cómo se puede hacer? Primero, hay que cumplir con el mandato de presupuesto mínimo que está en la Constitución para educación y para salud. Segundo, poder ampliarnos en el marco de las nuevas tecnologías. Ahora la discusión no solo es la infraestructura presencial, sino otras modalidades de estudio como la semipresencial, la híbrida. Y obviamente esto tiene que estar articulado a resolver un gran problema que sí tenemos en el país, que es la brecha del acceso al Internet como un derecho universal básico y que todavía no se ha garantizado en este país. Sobre eso también hay que trabajar de manera decidida y ese es un compromiso que Pedro Granja va a impulsar. Y cerrando este punto, es importante regresar, por ejemplo, al IESE. Porque ahora, por ejemplo, no existe un sistema de becas y un sistema de crédito educativo con bajas tasas de interés. El IESE justamente nos generaba esas posibilidades, tener becas educativas y créditos educativos con bajas tasas de interés. ¿Qué ha pasado actualmente? Muchas de las personas que no pueden ingresar a la universidad pública van a las universidades privadas, donde finalmente las colegiaturas son demasiado elevadas. Sobre eso también hay que hacer un ejercicio adecuado de regulación. Pero además, donde finalmente para que tú puedas estudiar, tu familia se endeuda más de una década en créditos con tasas comerciales. Tenemos que entonces revisar los mecanismos para generar una vida diferente, con educación, con empleo y con esta reactivación económica. Quizá por eso empatizamos, ¿no? Yo también les digo, acá estamos en políticamente incorrectos. Yo estoy pagando una deuda social, porque yo me eduqué con el dinero de todos los ecuatorianos, jardín, escuela, colegio y universidad. Y necesité del IESE para poder graduarme de la universidad porque quise ampliar mis posibilidades y salir del país. Gracias a todo eso es que hoy puedo estar acá devolviendo lo que me dieron los demás, ¿no? Y ese es el único objetivo, que podamos crear conciencia. Y sí, hoy estamos en política de elecciones. Y sí, a ustedes odian la política de elecciones. Pero si es que no nos involucramos hoy y dejamos en los mismos de siempre, vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido hasta hoy. Y la política, ya les he dicho, nos fija el costo de la leche, el costo del pan, la calidad de educación, la calidad de salud, la calidad de vida que usted va a tener, las vías que tiene. Si usted es productor, dice, no, a mí que me importa la política, yo estoy acá tranquilito sembrando papas en Nabón. Sí, pero sus papitas ya no le compran acá en la ciudad porque no tienen por dónde salir, porque no hay vías. Por supuesto. Y si no es del Estado el que hace las vías, nadie más los va a hacer. Y lo mismo pasa con las señoras que hacen el sombrero y con tantos emprendimientos que hay acá en el Azuay. Y bueno, vamos a cerrar. Creo que, no sé si tenemos algo más del tema social en el tema propuesta, porque yo no me quiero ir sin que toquemos lo que yo digo, los dolores y la gran deuda histórica que hay con el Azuay. Entonces, hemos tocado, pienso que ya gran parte de la parte social. Solo cerrar, me parece que vamos a impulsar un plan económico urgente en el país. Vamos a llegar a la asamblea y conjuntamente con Pedro Granja vamos a bajar el IVA del 15 al 10%, porque sabemos que el IVA ha encarecido la canasta básica familiar, porque ahora nos cuesta más lo que tú dices. O sea, este discurso falso de Noboa que miente más que Pinocho y que muchas veces ha dicho, no, es que subir el IVA no afecta a la canasta básica, pero no es cierto, porque ahora no tenemos para dar la comidita a nuestros guaguas, porque lastimosamente ahora todo cuesta más y tenemos menos plata. Esa es la realidad. Y además esto tiene que estar articulado justamente a otras políticas. Queremos bajar las tasas de interés porque sabemos que las tasas de interés en este país son las más altas de la región. Eso hay que regular, hay que revisar los requisitos para el acceso a crédito, porque los grandes perjudicados son los jóvenes y mujeres de este país, que son los que menos acceden a crédito, y justamente generar todo un plan de sostenibilidad de los emprendimientos. Este tema a mí me apasiona, el tema económico. ¿Cómo reducimos las tasas de interés? Porque, a ver, hay competencias que no están en manos del Ejecutivo, otras que no están en manos del Legislativo.
Primero, acá yo no soy experta en derecho, por ahí un poco por habilidad conozco, pero ¿a quién le compete esto? Porque yo sé que hay la Gran Junta Monetaria Ecuatoriana, me parece que es quien regula todo esto de los intereses y que tienen todos esos temas macroeconómicos para poder ponerlos. Pero a mí personalmente me sorprendió un montón porque yo tengo mucha afinidad con la comunidad de migrantes. Aquí en Cuenca tenemos una población altísima de migrantes, ya vamos a hablar de eso, pero allá en Estados Unidos el banco es un socio estratégico. No es el socio que le quiere dejar quebrado a la persona que está trabajando. Es un socio estratégico. Las tasas de interés realmente son accesibles. Los plazos, si usted quiere poner los paneles solares en su casa, solamente para que tengan una idea, le dan 30 años de plazo. 30 años de plazo. Si usted necesita, si quiere pagar antes, paga, pero si no, no. Entonces, todas esas cosas a una tasa de interés súper accesible. No es como aquí que se triplica la deuda, se quintuplica una deuda fácilmente en este país en 10 años, en 15 años. Allá no es así. ¿Cómo hacer? ¿En manos de quién está? Está en manos de los asambleístas, está en manos del gobierno, del Poder Ejecutivo. La Junta Monetaria no tiene nada que ver con eso. Una explicación breve. Breve. Los temas de carácter económicos y tributarios habitualmente son competencia del presidente, pero necesitan reformas normativas y por eso decía que con Pedro Granja lo vamos a hacer, porque habitualmente es el presidente el que presenta proyectos de ley para hacer las reformas necesarias y luego en la asamblea se generan los debates. Por lo tanto, es un trabajo articulado. Lo interesante de esto es cómo realmente ponemos sobre el centro no los intereses del sistema bancario o de las élites económicas, sino los intereses de la persona de a pie que realmente necesita una reactivación de su economía y que eso puede significar el acceso a un crédito. Las tasas de interés habitualmente pueden tener distintas dimensiones. Por ejemplo, hay países de China donde se ha regulado las tasas por ley. Por ejemplo, las tasas de carácter productivo, bajándose las tasas para que, por ejemplo, pueda gente acceder a ese tipo de créditos. Es posible por ley, es posible a través de la asamblea, es posible a través de reformas legales en alguna parte de nuestra legislación, o no es posible para un asambleísta proponer. Es posible en el marco del procedimiento que está establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, claro. Y por otro lado, también hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, Pedro ha dicho, bueno, si cree en el libre mercado, entonces abramos el mercado y abramos el país para que vengan más bancos. Completamente. Y claro, y en el ejercicio de la competencia, obviamente, seguramente van a bajar las tasas de interés, que esa puede ser la segunda alternativa o el segundo escenario, que lo que va a hacer en el fondo es golpear un asunto que me parece que es de raíz. Hay muchísima población en el Ecuador que no tiene acceso a bienes, a tierra, sobre todo las mujeres, sobre todo los jóvenes, y acceso a crédito. Y eso tenemos que cambiar. Y obviamente esto tiene que ser articulado con varias políticas públicas que en muchos casos dependen del Ejecutivo, con ciertas regulaciones del Legislativo, para que, por ejemplo, se generen, se potencien los créditos de carácter productivo, a bajas tasas de interés, se generen, por ejemplo, algo que yo levantaba desde la prefectura, que son los bonos violeta, por ejemplo, o los bonos verdes, que son estas misiones que nos ayudan justamente a poner sobre la mesa cómo vamos sosteniendo sobre todo a los sectores más invisibilizados y donde su vida es más precarizada. Hay jóvenes increíbles en este país que tienen ideas grandiosas de emprendimientos, pero que no tienen una sostenibilidad. Lo pasa aquí en Cuenca, pasa en muchos lugares del país. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que nos dé un empujón para que justamente desde los gobiernos nacionales y seccionales podamos reactivar la economía de estos jóvenes y que no sientan que la única salida es huir del país, porque eso está pasando. O sea, la ola de migración se ha aumentado en estos últimos años. ¿Y cómo lo hacen? Arriesgando su propia vida. ¿Se imaginan que alguien prefiere arriesgar su vida porque se va de manera irregular del país a quedarse aquí? Es porque lastimosamente siente que el Ecuador no es un espacio habitable, y eso tenemos que cambiar. O jóvenes que están siendo parte del crimen organizado, lastimosamente, y entonces sienten que no hay otra alternativa, no hay otras formas, y por eso es que es importante hacer un ejercicio articulado del gobierno nacional, de los gobiernos seccionales y la función legislativa, de tal manera que pongamos sobre el centro de la mesa estas necesidades y refresquemos entonces este sistema constitucional que tiene muchos derechos pero que no se toman en serio. Si es que a Elsa le dicen, hay una propuesta de que vamos a reformar, no vamos a reformar, vamos a cambiar de constitución, ¿Elsa apoyaría o no?
Sí, apoyaría. Considero que es necesario proteger los avances interesantes que se dio en la Constitución del 2008. Uno de ellos definitivamente tiene que ver con los derechos de la naturaleza, porque esto ha permitido justamente poner sobre el centro la protección de la vida como el centro de todo, la necesidad de visibilizar cómo la arremetida del extractivismo y de otros mecanismos han afectado justamente a nuestra fauna, a nuestra flora, pero también a nuestras vertientes naturales, ¿no? Aquí yo sé que en Cuenca hay una lucha fuerte en la defensa de Quimsacocha, por ejemplo. Loma Larga, Quimsacocha. Y obviamente esto tiene que ver justamente con la defensa del agua, porque el agua es vida. Y lo mismo pasa en muchos lugares, por ejemplo, en el Chocó Andino. En el Chocó Andino también existe una contaminación increíble de los ríos, que tiene que ver con la afectación de la naturaleza, pero también de toda la sociedad y de la población. Esos ríos que finalmente significan agua, que son consumidos por los niños del lugar. Luego estos niños tienen afectaciones a su salud de por vida, por ejemplo. Entonces hay toda una afectación alrededor, y ese es un avance que está en la Constitución del 2008 que hay que defender, porque no detrás... cumple, no, ese es el problema, que no cumple. Exacto. Y ahí hay que defender y fiscalizar. Defender, fiscalizar y seguir legislando a favor de la naturaleza. Eso, por ejemplo, es un avance que tenemos que defender. Y obviamente hay otros elementos que hay que ajustar, que hay que modificar. El papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, que de participación no ha tenido nada. ¿Qué opina de ese consejo? ¿Qué hacer con ese mamotreto que heredamos? Y perdón que lo diga así. Lastimosamente es una función que no cumple su trabajo. Me parece que se ha convertido en un nido de oportunistas que representan a partidos políticos y que están colocando a las autoridades de control de este país, de transparencia y control, que es muy importante, a dedo y a marco de intereses políticos. Responsabilidad para 7 personas. Es demasiada responsabilidad. ¿Qué hacer para desaparecerse? ¿Hay cómo? Miren, hay dos alternativas. Nosotros lo hemos discutido mucho. La primera alternativa es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se quede como una institución que pueda fortalecer la participación ciudadana, cosa que tampoco ha hecho. No. Nuestra gran denuncia ha sido que mientras más institucionalizada está la participación, a veces menos existe, y lastimosamente este eje participacionista que estaba establecido en la Constitución es demasiado débil, a pesar de que hay muchos derechos y además de que hay una institucionalidad. Esto hay que revisar. Pero obviamente las competencias y las atribuciones alrededor del nombramiento de autoridades de control y de transparencia tienen que modificarse. Es decir, no podemos permitir que este Consejo de Participación Ciudadana siga siendo todo lo que quiere alrededor del interés de ciertos partidos, de 2 partidos que se están peleando el manejo de la transparencia y el control del Estado. Eso me parece que es inaudito y no podemos aceptar, porque eso viola el marco constitucional y eso afecta justamente a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se les quita las competencias de designar a estas autoridades? ¿Por consulta, por ley? Hay que hacer una reforma, obviamente, de la Constitución. Si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, el gran debate es: ¿necesitamos otra constituyente? Pero si se modifican las competencias, podría ser una reforma constitucional parcial que tal vez podría pasar a través de la Asamblea, ¿no? Obviamente la Corte Constitucional es el máximo organismo que también podría dilucidar este tipo de debates alrededor de los candados constitucionales sobre las formas de que se puede modificar o reformar la Constitución. Me salió un poco ahí lo técnico. No, genial, abogada porque si constitucionalista. no comenzamos a entender que es posible que sí y que sí no. Y obviamente hay que respetar, ¿no? A mí me preocupa mucho tener un gobierno como el de Noboa que pisa la Constitución, está pisoteando el orden constitucional, y no es un tema de mera legalidad. Yo pienso muchas veces que el derecho a veces ha sido injusto. Hay tal vez una nota histórica. Que lo legal y lo justo. Exacto. En la década de los 60, todavía en el Ecuador había una figura que se llama potestad marital, por ejemplo, en el Código Civil, que decía que los hombres tenían derecho sobre sus mujeres, sobre sus esposas y sobre sus bienes. Entonces era terrible, digamos. Y ahí tenemos un derecho que es injusto, pero la Constitución es sin duda el reflejo de una lucha histórica para garantizar la democracia, y por eso es que hablamos de proteger el orden constitucional. Sobre este tema es necesario revisar otras alternativas, por ejemplo, tal vez la posibilidad de que sea la Asamblea a través de ternas la que nombre nuevamente las autoridades de control, que tal vez puede ser un poco más democrático por cómo está constituida la Asamblea Nacional. Y entonces ahí hay que seguir debatiendo
construyendo, pero no, sabemos que esto no sirve. Como está ahora, es mucho más complicado comprar a 137, 152 que van a hacer ahora que comprar a 7, porque lamentablemente se mueven por intereses económicos que tienen algunos partidos políticos, ¿no? O sea, ellos necesitan jueces, necesitan fiscales, necesitan contralor, necesitan superintendente, me parece que también nombran, todo necesitan a su medida para tapar lo que hicieron o para tapar lo que quieren hacer. El Consejo Nacional Electoral. El CNE, exacto. O sea, si es que no vemos lo que está pasando o lo que pasa el 10 de enero en Venezuela, lo que pasó el 10 de enero en Venezuela, realmente estamos ciegos. El espejo está ahí clarísimo para no convertirnos en eso. Ahora, ¿cómo separar un poco de lo que hemos conversado hasta ahorita con Elsa? No vamos hacia el socialismo del siglo XXI, estamos hablando de otras cosas. Elsa, ¿qué opina de Venezuela a propósito de todo esto y a propósito del tema ideológico que ustedes tienen? Sin duda alguna, un gobierno autoritario que no está escuchando a la ciudadanía. Nosotros como Partido Socialista estamos impulsando una nueva política y esa nueva política es crítica y pone sobre la mesa escuchar a la gente. Nosotros no defendemos ni el gobierno de Maduro ni lo que ha pasado en Nicaragua. Esa fue la posición de Maduro. No, para nada. Nosotros tenemos que tener una posición clara, ¿no? A mí me preocupa mucho también Novoa, que anda diciendo que es una dictadura cuando lo que está pasando en el Ecuador es una ruptura del orden constitucional. Hay una dictadura de izquierda, pero terminan siendo una dictadura. Y en el caso de Maduro, un gobierno muy arbitrario. Nosotros tenemos una posición que pone sobre la mesa justamente eso, la defensa de la democracia, pero pensando la democracia en que toda la sociedad acceda a derechos, ¿no? Para nosotros es muy importante eso, las desigualdades en el acceso a la tierra, a los medios para producir, eso también para nosotros es importante, pero tienen una posición sensata y analizando los contextos. No queremos tener una mirada cerrada o sectaria de la realidad. Eso ya quedó en el pasado y eso es lo que estamos planteando como Partido Socialista. Genial, nos podemos ir de largo, nos falta un montón. De los dolores de Cuenca voy a hacer unas preguntas rápidas. ¿Minería metálica en las fuentes hídricas, sí o no? No. Para nada, no vamos a dar más concesiones, eso ha dicho ya Pedro, pero además también tenemos que impulsar un gran proceso de reparación y la reparación tiene que ver con restaurar la naturaleza, pero también reparar a todas las familias de todos los sectores que han sido golpeados, sectores productivos del país y también obviamente de esta amada provincia. Cárcel de Turi, cárcel regional, cárcel nacional o definitivamente eliminamos esa cárcel. ¿Qué hacer? Yo pienso que hay que impulsar un proceso de consulta de toda la ciudadanía de tal manera que podamos generar algo que es bien importante y es entender que sí, el tema de la delincuencia es un problema profundo, que necesitamos centros de privación de libertad, pero que esos centros no pueden convertirse en nidos que generen inseguridad para toda la población. Estamos a 7 minutos en carro, 7, 8 minutos en carro de la cárcel de Turi. Está prácticamente en el centro de la ciudad. Exactamente. A ver, estamos... Jeremy, anótale el tiempo para hacer una pausa. Ya acabamos rapidísimo. Es que se me fue la otra, eran por... Ya, listo, vamos. Listo. Y el tema de centralismo. Nos quitaron las bombonas por una obra fallida del correísmo, corrupción una vez más, no tenemos acá si es que se cierran las vías, que también es muy probable que pase, porque ya se fue el kilómetro 54 de la cuenca Molleturo-Naranjal, venir por la cuenca Girón Pasaje es otro problema, se va constantemente la mesa de la vía, entrar por el norte, tenemos la vía Cañá desde Chut hasta Cuenca, que es única y que si algo pasa ahí también nos quedamos completamente aislados como sur del país. ¿Qué hacemos con el centralismo y cómo pagamos esa deuda histórica que han tenido todos los gobiernos y funcionarios de turno con el Azuay? Bueno, sobre la vialidad es fundamental, o sea, porque cuando hay buenas vías principales y secundarias también, ¿no? Los caminos vecinales que muchas veces son olvidados, esos permiten justamente reactivar el turismo y la productividad de todos los sectores. Esa es una realidad y justamente tenemos que poner sobre la mesa entonces cómo generamos condiciones adecuadas también en la vialidad y en general, digamos, vinculada a tu pregunta central, que es el tema del centralismo. Yo sí le apuesto a un modelo desconcentrado y descentralizado. Eso significa obviamente una madurez política para poder articular las competencias y atribuciones de los gobiernos nacionales y los gobiernos seccionales, la asignación presupuestaria adecuada
para que justamente no sea un tema antojadizo o caprichoso de las pugnas políticas entre el gobierno nacional y seccional el que determine la inversión o no, por ejemplo, en vialidad, sino que realmente sean las necesidades de la gente. Me parece que eso es un elemento central. Y tercero, pues ese contexto tiene que estar justamente articulado en el marco de una adecuada participación ciudadana. Me parece que la participación es bien importante para que se pueda cumplir con estos procesos de descentralización y de desconcentración. Y algo para cerrar, fortalecer algo que sí se puede hacer, pero que muchos no hacen, y es ejercer esta idea de las competencias concurrentes. Es decir, muchas veces miramos que hay competencias que son exclusivas del gobierno nacional, otras que son de los gobiernos seccionales, pero poder dialogar en una mesa, priorizando las necesidades de la gente, puede permitir tener estas especies de competencias concurrentes de tal manera que los gobiernos nacionales y seccionales puedan invertir, por ejemplo, ambos, y puedan priorizar la ejecución de una obra o mecanismos para mejorar la vida de la gente. Completamente, que se deje la pugna de poderes, que todos se saquen la camiseta de su partido y se pongan la de este pueblo ecuatoriano que tan golpeado y tan necesitado está. Por supuesto. Hacia allá vamos, Elsa, ha sido un gusto, nos pudiéramos ir a otro podcast más conversando, pero el tiempo se nos terminó. Gracias, Jeremy, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Elsa, ha sido un gusto. Y bueno, ahí están las opciones, ustedes tienen la última palabra. Nos vemos en un programa más de Políticamente Incorrecto. Chao, chao. Muchas gracias, un abrazo inmenso y recuerden que está en sus manos que la condición de este país cambie. Elsa Guerra, Pedro Granja, la lista 17 es la lista de ese cambio que merece nuestro país. Un abrazo. Chao, chao.